Bien, Mateo capítulo 13, verso 51, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén, que así sea. Dice la palabra, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso, todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un hombre, a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué es mejor, lo nuevo? ¿Qué es mejor, lo viejo? Vamos a ver hoy lo nuevo versus lo viejo. Esta palabra nace el día lunes, martes. Estaba preparando el mensaje, la enseñanza para el día martes. Esto está dentro del estudio del reino. Y estando preparando esta palabra, yo recibí tanta convicción de que debía predicar el domingo esta palabra. El martes solo prediqué la introducción a esta palabra, pero recibía tanto, yo le decía a mi esposa, amor, mira, es que esta palabra Dios siento que la tengo que predicar el domingo. Es una palabra tan para la iglesia, tan enriquecida, porque yo creo que estamos ya entrando a marzo, donde ya comienzan las clases, donde comienzan a lo mejor los desafíos. Hay mucha gente que posterga cosas hasta marzo y dice, en marzo las comienzo. Entonces estamos a punto de comenzar y tenemos que aprender a comenzar este año fiscal, si pudiéramos llamarle así, parados en una palabra de Dios. Y yo creo que esta palabra de Dios es una palabra necesaria para el tiempo que se viene. Porque yo estoy convencido que Dios nos da una palabra necesaria para cada tiempo. No sé si alguien me está siguiendo. Y hay palabras que marcan tiempos. Y yo estoy convencido que esta palabra será necesaria para lo que se viene. Ahora, ¿cuántos creen que lo que se viene es tremendo? ¿Cuántos creen que este año será mejor que el año pasado? Amén. Pero esto no basta solo con declararlo. Debo estar parado en una palabra que me guíe durante este año. Y esta palabra yo sentí que era una palabra de mucha dirección. Ahora, cuando uno estudia la Escritura, no solo leyendo un pasaje, sino que estudiando la Escritura, uno sabe que el libro de Mateo es el libro que habla acerca del reino. ¿Por qué? Porque Mateo fue escrito para demostrar a Jesús o para mostrar a Jesús como rey. A diferencia de los otros evangelios, Marcos fue para mostrar a Jesús como siervo, Lucas para mostrar a Jesús como hombre y Juan fue escrito para mostrar a Jesús como Dios. Pero Mateo fue escrito para mostrar a Jesús y revelar a Jesús como el rey de los judíos, como el Cristo, como el Mesías que había de venir. Por eso la palabra reino se repite tantas veces en el libro de Mateo. Por eso el libro de Mateo comienza con la genealogía. Fome la genealogía, pero cuando uno comienza a estudiar la genealogía, el recorrido histórico, el árbol cronológico de Jesús, uno se da cuenta que había un propósito de reino en esos pasajes. Por lo tanto, Mateo es un libro que nos habla acerca del reino de Dios. Y el capítulo 13 de Mateo en específico le llamamos los ejemplos del reino. ¿Por qué? Porque Jesús usa parábolas para hablar acerca del reino. Quiero que vaya a Mateo capítulo 13, ya en los primeros versículos. Dice la palabra parábola del sembrador. Capítulo 13, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar. Se juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Les está dando ejemplos prácticos a la gente para que ellos comprendan qué es el reino de los cielos o el reino de Dios. Habla, ¿cierto?, acerca de que así es el reino. Más adelante vas a ver que el reino de los cielos es semejante a. Esta es una de las palabras que más se repite. Por ejemplo, la palabra reino en el capítulo 11. Él respondió y le dijo, porque a vosotros os es dada saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Y está hablando de otra parábola. Si tú sigues avanzando en el capítulo 13, te vas a dar cuenta en el verso 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a. Y esta frase comienza a repetirse, es semejante
Verso 31. Los que tienen el verso 31, 13:31. En otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, etc. Todo esto hace alusión al mensaje del reino. Verso 44. Además, dice la palabra, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y ahí llegamos ya al verso 51. Jesús viene usando 7 u 8 parábolas para poder enseñarle a la gente acerca de ¿qué? ¿Acerca de qué? Reino. Diga conmigo reino. Porque nosotros deberíamos ser expertos en el mensaje de reino. Esto no se trata de ser evangélico, esto se trata de reino. Hay 2 reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino donde Satanás tiene autoridad y el reino donde Dios ejerce autoridad. Dice la palabra que fuimos trasladados de un reino a otro reino. Del reino de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Para eso, para anunciar las virtudes de Dios. Así que escúcheme, hermano, es que tú no te cambiaste de religión, es que tú no te volviste evangélico. Esto va más allá, esto es una batalla de reinos. Un día Dios te sacó del reino de las tinieblas y te trajo al reino de su Hijo, te trajo al reino de la luz. Y tú me dices: pastor, pero yo no era mala persona antes de conocer a Cristo, pero tu naturaleza estaba caída, pero vivíamos en pecado y la Biblia dice que estábamos muertos en delito y en pecado y que éramos hijos de desobediencia, tal cual como son aquellos que hoy están afuera. Pero un día Dios tuvo misericordia de nosotros y por su gran amor con que nos amó, Él nos salvó por gracia. Es que es tremendo saber que ya no se trata de iglesias, ya no se trata de religión, se trata de reino. Diga conmigo, reino. Por lo tanto, hemos recibido palabras. Sacábamos la cuenta en la semana. Yo tengo 36 años y yo sacaba la cuenta, nací en el evangelio, mis padres siendo pastores. Así que como hijo de pastores tenía la obligación de congregarme mínimo 3 veces a la semana. Martes, jueves y domingo toda mi vida. Y yo sacaba la cuenta desde que tengo uso de razón, desde que me acuerdo de ver predicar a mi viejo, a mi papá, con esa fuerza con la que predicaba, fuerza que hoy no tiene obviamente porque es un hombre ya mayor, pero fuerza que admiraba. Tengo el recuerdo de mi papá predicando con tanta gracia, con tanta unción. Mi papá tenía una característica física que era que se ponía rojo y se le hinchaba la vena aquí, ¿cierto? Así, pero de pasión. Entonces yo desde que tengo uso de razón, teniendo 8 o 9 años, que vengo escuchando palabras martes, jueves, domingo, y sacábamos la cuenta en la semana, 3 palabras semanales. De un mes que tiene 4 semanas, serían 12 palabras al mes. De un año que tiene 52 semanas y de aproximadamente, sacamos la cuenta, aproximadamente 28 años, 26 años, 28 años, cuando tenía 8 años, 28 años escuchando palabra, martes, jueves y domingo. Llegábamos a la conclusión junto a algunos hermanos que estaban con la calculadora ahí, que en mi vida he escuchado mínimo más de 4,000 mensajes. Sin contar haber hecho la escuela de discipulado, haber vivido en Jucum, donde escuchas 2, 3 palabras durante el día, donde estás todos los días siendo ministrado, sin contar los campamentos, sin contar los veranos de misiones, solo yendo a la iglesia como buen hijo de pastor, martes, jueves y domingo, desde los 8 años que tengo uso de razón hasta ahora, más de 4,000 palabras.
sin considerar los predicadores que yo decido escuchar, los libros que uno decide leer. Sacábamos la cuenta de alguien acá, no recuerdo si era Magno, parece, en 2 años, o un año Magno, 2 años. En 2 años, ¿cuántas palabras? 244 palabras ha escuchado Magno en 2 años estando en la iglesia. Saca tu propia cuenta y llega a la conclusión de, no es un número, pero representa algo. ¿Cuántas palabras no hemos escuchado en nuestra vida? Es que, pastor, yo voy solo los domingos a la iglesia. 1 año en la iglesia. Si vienes casi todos los domingos, 50 mensajes has escuchado durante el año. Por lo tanto, a mí me impactó la pregunta de Jesús. Porque Jesús viene hablando acerca de cómo les muestro el reino. Y le habla de la tierra, y le habla del trigo y la cizaña, y termina hablándole del mar, termina hablando del reino es como una red que se echa al mar. Jesús usó todos los ejemplos, usó la cocina, usó la levadura, usó todos los ejemplos sabidos y por haber para darle palabra a sus discípulos y a la gente, pero al final Jesús se dio cuenta de algo. Algo que lo reflejó en una pregunta, verso 51 que dice. ¿Cuál es la pregunta? Verso 51. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y yo me paro frente a la iglesia hoy, después de haber escuchado tanta palabra durante tantos años. ¿Sabe? Dios tiene una preocupación con nosotros. Él no está preocupado de tu fe, porque Él sabe que creemos. Él está preocupado si hemos entendido lo que hemos escuchado. Esta palabra va a ser una palabra que nos va a desafiar. Pero aquí ya no está en juego tu fe. Aquí ya no está en juego si crees. Oraba ahora por este pequeño y escuchaba tu clamor y escuchaba como la iglesia decía, sí, Señor, amén, que así sea. Yo sé que tú crees que Dios puede hacer milagros. El asunto no es ese hoy. Hoy el tema no es la fe. Hoy el tema es la preocupación de Jesús de si sus discípulos habían entendido o no el mensaje del reino. La importancia del entendimiento. Número 1, entonces, la preocupación de Jesús por el entendimiento. Es que durante muchos años la iglesia evangélica ha sido una iglesia de fe. Si hay alguien que tiene fe, es un buen evangélico. Pero como dijo el pastor David Ormachea, nuestro peor enemigo no es Satanás, nuestro peor enemigo es la ignorancia. Porque por ignorancia padres no corrigen a sus hijos pensando que le están haciendo un bien. Por ignorancia hay errores que cometemos en el matrimonio que pensamos que no nos van a pasar la cuenta y nos pasan la cuenta. Por ignorancia mal administramos nuestros recursos y nos metemos en líos financieros que después tenemos la fe para creer que Dios nos puede sacar, pero no tenemos el entendimiento para permanecer en esa bendición. ¿Cuántos creen que Dios nos puede bendecir? ¿De verdad? Yo también creo que Dios nos puede bendecir y que Dios nos va a bendecir, pero tú no necesitas fe para permanecer en la bendición. Tú necesitas entendimiento. Por lo tanto, después de toda una charla del reino, después de tantas parábolas hablando del reino, después de que Jesús se detuviera a explicar parábolas, Jesús los mira y le dice, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han entendido estas cosas? Entonces, número 1, la preocupación de Jesús por el entendimiento. ¿Cuánto creen que es importante el entendimiento? Amén. La importancia del entendimiento. ¿Por qué? Porque aquí hay un principio fundamental. Escuche esto. La fe no está separada del entendimiento. La fe no está separada del entendimiento. No, pastor, yo no necesito saber nada. Yo necesito creer nomás. Sí, para algunas cosas tú necesitas solo creer. Para otras cosas necesitamos entender. Para algunas cosas necesitamos creer, para otras cosas necesitamos entendimiento.
Y la falta de entendimiento va a traer sobre nuestra vida fracasos por mucha fe que tengamos. Porque yo conozco mucha gente que tiene la fe suficiente, tuvo la fe suficiente para creer que Dios le iba a dar los recursos para criar a todos sus hijos, pero tuvo solo la fe para creer eso, pero no los crió en entendimiento. Hoy, hijos descarriados, fuera de la iglesia, en el mundo, hijos de padres que tuvieron la fe para creer que Dios les podía dar hijos, pero no tuvieron el entendimiento para criarlos y educarlos. Conozco gente con llamado que tiene la fe para creer que él o ella es un llamado del Señor para ser un ministro, para ser un pastor, para ser evangelista, para ser misionero. Tienen la fe para creer algo así, pero no han tenido el entendimiento para criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué necesitamos? La iglesia no carece de fe. La iglesia carece de entendimiento. Y le quiero decir algo, hermano, la iglesia no carece de palabra. La iglesia no carece de enseñanza. La iglesia no carece de discipulado. La iglesia carece de discípulos. Porque discipulado hay. Venga el martes a la iglesia. Venga a echarse una mirada el martes cuánta gente viene al discipulado. Y aunque estamos contentos con el resultado, yo creo que fácil un 30% de la iglesia viene el día martes a ser discipulado. Hay discipulado, pero no hay discípulos. Hay palabra, hay comida, pero no hay comensales. Yo aprendí que nunca debo entrar a un restaurante que está vacío. Recuerdo haber estado en el sur, en Quellón, llegamos a Quellón, lo último de la autopista central, en Chiloé. Y fuimos justo y encontramos una feria costumbrista en Quellón. Y eran rucas, eran estructuras hechas como de rucas. Y íbamos a almorzar y andábamos con mi suegro. Y habían rucas, distintas rucas que ofrecían distintos alimentos. Y voy caminando y íbamos mirando dónde almorzar. Y mi suegro iba viendo dónde almorzar. Y entre que veíamos los precios, de repente me comencé a percatar de quiénes estaban cocinando. Y yo le digo a mi suegro, íbamos caminando, esta era la ruca, no sé, de los bomberos de la ciudad. Miraba, puro cabros jóvenes cocinando, atendiendo ya. Bueno, bonito. Para acá, esto de no sé quién. Hasta que de repente vimos una ruca. Yo creo que eran hermanas en Cristo, hermano. Unas ancianitas, decanitas, que estaban con unos gorritos, así, mujeres gruesecitas, así como de campo, manos gruesas. Ahí estaban amasando, y había una amasando, y la otra estaba friendo. Y yo sentí esa revelación de lo alto que me dijo: aquí la comida debe ser buena. Porque no hay nada peor que tener un buen restaurante, pero que no hayan comensales. ¿Sabe, hermano? La iglesia tiene palabra, pero Dios quiere motivarte para que este año seas un comensal. Dios quiere motivarte para que este año seas discípulo. Dios quiere motivarte a través de la pregunta: ¿has entendido estas cosas? Porque yo puedo venir a la iglesia y no entender el mensaje del reino. Por eso es importante entender que la fe no está separada del entendimiento. Me llama la atención entender bíblicamente que la fe siempre ha estado ligada al conocimiento. Son inseparables. Nuestra fe no es una fe tonta, irracional, mística, sino que es una fe que tiene fundamentos sólidos en base del conocimiento bíblico. En otras palabras, la fe es fortalecida por el conocimiento. Tenemos fe, pero ¿sabes para qué Dios te trae al Chile? Para que semana tras semana tú vuelvas a tu casa sorprendido con el conocimiento de Dios. No sorprendido de mí, no sorprendido del pastor que predica, sorprendido de que siempre has leído ese pasaje y nunca lo habías entendido. ¿Cuántos han tenido esa experiencia acá? Es que, pastor, yo venía, hay hermanos que me dicen: pastor, justo esta semana estaba leyendo eso que usted predicó.
como que no lo entendía. Y sabe, vienes a la iglesia, Dios nos abre los ojos, porque durante años hay muchos acá que están recién viniendo, te predicaron un evangelio y pensabas que el reino de Dios era ese tipo de evangelio, con ese tipo de evangélico, pero llegas a la iglesia y te das cuenta que Dios te da una palabra que consuela tu corazón, que edifica tu alma, que a veces te desafía, pero que siempre te lleva a algo más, porque el reino no es religiosidad, el reino es entender que creo, pero que necesito también conocer a Dios. Por eso cuando yo conozco la Escritura, mi fe crece. Por eso hay un tipo de fe que se queda en lo básico, pero hay una fe que crece, hay una fe que madura, hay una fe que avanza. Esa fe es fortalecida por el conocimiento. Mire, los dones nos ayudan a movernos en unidad de fe y de conocimiento. Me encanta este pasaje. Por favor, busque ahí la palabra, libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 11 en adelante. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios estableció hombres. Le explicaba a los varones en la semana, esa palabra significa que Dios dio hombres a la iglesia. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, son hombres que Dios ha puesto en la iglesia con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Verso 12. Quiero que me vaya acompañando con su Biblia. ¿A fin de qué? ¿De qué? ¿Cuál es el propósito de nosotros los pastores? ¿Para qué Dios nos colocó? ¿Para qué Dios nos colocó a los que enseñamos la palabra? Para perfeccionar a quienes. ¿Cuántos santos hay aquí? Todos nosotros que hemos creído somos considerados santos en la Escritura. El concepto de santidad que promueve el catolicismo no es bíblico. El concepto de santidad bíblico es que todo creyente es santo, pero qué tremendo es saber que aún siendo santos necesitamos ser perfeccionados. Para eso está la iglesia, para eso están los pastores, para eso están los maestros, para eso nos movemos en un ministerio apostólico, para eso a veces Dios nos da palabra profética, para eso existen los evangelistas, para que la gente pueda conocer que tiene un propósito. Dios tiene un propósito con sus santos, que alcancemos perfección. Por eso la palabra dice ahí en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Más adelante, para la edificación del cuerpo. Es que ¿por qué Dios quiere perfeccionarte a ti? ¿Sabes por qué? Porque si Dios te perfecciona a ti, la iglesia crece. ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? ¿Cuántos quieren dejar de ver sillas vacías? Entonces yo necesito ser perfeccionado. ¿Perfeccionado dónde? Donde se me imparte una palabra, a través de un pastor, a través de un profeta, a través de un maestro, donde se me imparte la escritura. La escritura va a provocar en mí conocimiento. Ese conocimiento me va a edificar a mí, y como me edifica a mí, voy a edificar el cuerpo. Creo que me está siguiendo. Amén. Más adelante, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de qué cosa y de qué más. Hay un propósito aquí, unidad de fe. Número 1, fe. Diga conmigo fe. Dios quiere que alcancemos unidad de fe. Que todos creamos lo mismo. Amén. Que todos creamos lo mismo. Unidad de fe. Que todos creamos lo mismo. Ahora, yo estoy seguro que todos creemos lo mismo. Voy a girar un poquito esto hacia acá. Yo estoy seguro que todos creemos lo mismo. Pero entonces hoy la preocupación es otra. Porque nosotros debemos alcanzar unidad de fe y de ahora conocimiento. Así que aquí hay dos palabras clave, fe y conocimiento. En cuanto a la fe, no tenemos problema, porque todos creemos que Jesucristo es el Señor. No, parece que no todos. Todos creemos que Jesucristo es el Señor.
Todos creemos que somos salvos por gracia. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero escúcheme bien, ¿dónde comienza el problema? En el conocimiento, en el entendimiento. Porque habemos unos acá que tenemos menos o más luz que otros. Vamos a la misma iglesia, escuchamos las mismas palabras, tenemos el mismo pastor, vamos a la misma congregación, al mismo horario, tenemos la misma fe, creemos lo mismo, pero no somos iguales. Uno, una vida de fracasos, otros, una vida de victoria. Uno, una vida de miseria, otro, una vida de bendición. Uno, una vida de infelicidad, otro, una vida de profunda y plena felicidad. ¿Y dónde radica la diferencia? Si vamos a la misma iglesia, tenemos el mismo pastor, escuchamos el mismo mensaje, tenemos la misma fe, la diferencia radica en que no todos tenemos el mismo entendimiento. Si a mí me pregunta, yo creo que el entendimiento es fundamental. Como decía el pastor Marcelo Pino, cuando tú careces de luz en algún área, tú tienes que buscar luz en esa área. Entonces él decía, hermano, algo así como si tú estás viviendo una crisis de matrimonio y yo te veo con un libro en el brazo, ¿de qué debería ser tu libro? Tú no puedes andar con la cuarta debajo del brazo. La cuarta, le explico a los cibernautas, un diario popular, un periódico. Si tú estás viviendo una crisis matrimonial, es porque tu matrimonio está en tiniebla en esa área. Tú necesitas luz, conocimiento en esa área. Entonces tú no puedes andar con la cuarta debajo del brazo. Tú no puedes andar leyendo la historia secreta de Chile. No, pastor, pero es que este es un libro así, pero lo leen todo. Sí, pero eso no te ayuda a salir de tu crisis. Si tú estás viviendo una crisis matrimonial, tú tienes que leer un libro de David Ormachea. Tú tienes que ponerle luz en el área que tú estás en tiniebla. Si tú estás teniendo una crisis en el área financiera, hermano, no andes leyendo el comentario de guerra espiritual de Murphy. Aparte que es así un libro. No, es que yo ando haciendo guerra espiritual, pero estás en pobreza, estás en miseria, tus hijos la están pasando mal, están no teniendo que comer, ¿sabes? Tú te necesitas luz en esa área. Tú necesitas entonces comprarte un libro que te ayude a saber administrar los recursos, porque el entendimiento, tienen la fe para que Dios lo haga, pero Dios quiere darte entendimiento. Entonces tengo una crisis de pastor, no sé para qué Dios me llamó, no sé en qué puedo servir de la iglesia. Tú tienes que andar con pastores conforme al corazón de Dios. Del pastor Juan Córdoba, por internet, lo vendemos. Tienes una crisis, no sé si Dios me llamó o no, ¿qué pasa con el pastorado? Tú tienes que meterle luz a esa área de tu vida. Entonces el problema de la iglesia ya no es la fe, el problema de la iglesia es el entendimiento. Y bíblicamente Dios quiere que lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento de Cristo Jesús. Otro pasaje que me llama la atención en esta área, Hebreos capítulo 11, verso 3. Créame que estoy solamente en la introducción, pero estoy con un contador ahí arriba, ya llevo 30 minutos predicando. Hebreos capítulo 11, verso 3. Aquí sí que está claro. Búsquelo por favor. Ahora si me dice, pastor, no encuentro hebreo. Uy, hermano, esta palabra era para ti. Hay un problema de entendimiento. No, hermano, en el Antiguo Testamento no está. Hebreos capítulo 11, verso 3, el compendio de la fe. Hebreos 11. Pero mira lo que dice aquí, es que no puede ser más claro. Por la fe
creemos haber sido constituidos, ¿no? Por la fe creemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. No, ¿qué dice por la fe? Por la fe. Es que aquí la palabra fe, aquí sí. Ya la palabra fe y entendimiento aquí son siameses. Ya están pegados. Ya ni siquiera están separados como en Efesios, la unidad de fe y del conocimiento. No, aquí ya es por la fe entiendo. ¿Qué entiendo? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y punto. Yo entiendo eso. Puede que haya un científico que esté toda la vida luchando con Dios, pero tú y yo, si sumas fe con entendimiento, comprendemos que Dios un día soltó una palabra y de lo que no se veía, Dios hizo lo que se ve. Por eso Dios tiene poder para sacarte de donde está. Por eso tu situación puede cambiar, por eso tu casa puede cambiar, por eso tu hijo que está perdido en la droga y tú lo ves perdido más que nunca debes creer y entender que Dios puede hacer una obra. Porque si yo entiendo que por su palabra Él lo hizo todo, Dios lo puede volver a hacer. No, si va a aplaudir, apláudale al Señor y apláudale fuerte a Él. Aleluya. Por eso la iglesia debe desarrollar su entendimiento. Porque cuando yo entiendo, y si le sumo entendimiento a mi fe, hermano, es que tú vas a creer cualquier cosa. Es que tú crees que Dios puede hacer cosas imposibles. Porque cuando no entendemos, luchamos. Sí creo, pero hasta por ahí nomás. No, es que si yo creo y entiendo, si mi fe tiene entendimiento, es que hay algo poderoso ahí. Por la fe entendemos. Nos expresa la unidad a la que los ministerios y los dones operando en la iglesia debería llevarnos. Por eso cuando predico la palabra, quiero que sepas que me paro con la convicción de que tú tienes fe, de que tú no vienes aquí para solamente aumentar tu fe. Yo me paro aquí con la convicción de que a través del entendimiento tu fe será activada. A través de, no sé si alguien lo está creyendo, a través de entender la palabra. Cuando tú entiendes la palabra, la fe que estaba en ti crece, se desarrolla. Entonces tú ya tenías fe, pero ahora que entiendes la escritura, dice: wow, si Dios hizo el universo declarando una palabra, y de lo que no se veía Dios hizo todo lo que se ve, y hoy lo entiendo. Es que yo creo que Dios puede sanar al Facundo, es que yo entiendo que Dios puede sanarte, es que yo entiendo que Dios puede proveerte, que no hay nada imposible para Dios. Por eso Jesús no está preocupado de la fe de los discípulos, porque los discípulos ya estaban con Él y ya la habían seguido. Jesús se detiene y le dice: estoy preocupado por algo, muchachos. Llevo todo este tiempo hablándoles del reino y les quiero hacer una pregunta. ¿Han entendido algo? Porque hay gente que puede llevar 20 años en la iglesia y no diezma. ¿Tendrá un problema de fe el hermano? Estoy seguro que no. Hay un problema de entendimiento. Pero cuando yo entiendo y me es revelado, yo disfruto la bendición de la palabra. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es esto! ¿Qué ejemplo usa Jesús? Quiero que vuelva por favor a Mateo capítulo 13, verso ahora 52. Mateo capítulo 13, verso 52. Yo creo que los hermanos arriba están alterando ese contador. No puede ser. Hace 3 minutos llevaba 15 minutos y ahora llevo 34 minutos predicando. No. Está poseído, está endemoniado ese contador. El diablo está enojado, hermano. Verso 51 decía: ¿habéis entendido todas estas cosas? Sí, Señor. Verso 52, Él les dijo: por esto,
Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Número 2, un tesoro. Anote ahí. Número 2, un tesoro. Este tesoro contiene cosas nuevas, pero escúcheme bien, también contiene cosas viejas. Jesús comenzaba a enseñar usando algo siempre bien conocido. Y aquí entramos en un proceso de revelación, aunque voy a hablar un poquito más adelante sobre eso. Revelación. Pero Jesús, cada vez que quería enseñar algo difícil como el reino, comenzaba con algo conocido. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recibe toda clase de peces. ¿A quién les estaba hablando eso? ¿A la multitud? Sí, pero ¿quiénes también estaban ahí? Sus discípulos. Y 4 de sus discípulos eran ¿qué? Pescadores. A uno de ellos le había dicho ¿qué? ¿Te haré pescador? Jesús, cada vez que quería enseñar algo revelado, comenzaba con algo conocido. Algo, entre comillas, anota ahí, viejo. Por eso la revelación contiene 2 tesoros. A mí me asusta cuando escucho a un predicador decir, te voy a dar una palabra nueva que nunca has escuchado. Está bien, entiendo que hay una revelación, pero Jesús nunca partió así un mensaje. Jesús siempre le dijo, hey, el reino de los cielos es semejante a una red. Y miró a Pedro. Pedro, una red. Y Pedro, el reino de los cielos es semejante a una perla, a un mercader que... Y miró a Mateo. Mateo, ¿tú cachai de negocio? El reino de los cielos es semejante a un campo, a un sembrador, y comienza a hablar algo ya viejo. Entonces me imagino la gente empezaba a escuchar a Jesús y decía, uy, el mensaje fome. Si yo vine al Templo Chile para escuchar algo ya algo revelado. Pero Jesús siempre comenzó con algo conocido. Porque la revelación de Dios no solo contiene cosas nuevas, sino que también contiene tesoros viejos. Por eso hay momentos donde una palabra que escuchaste hace 20 años, Dios te la trae a la memoria hoy. Y a través de esa palabra, Dios nuevamente te llama, Dios nuevamente te alcanza, Dios nuevamente te bendice. Entonces este mensaje lo escuché hace 20 años atrás. Para mí ya es conocido, pero uno no se para nunca así frente a la revelación. Porque tú sabes que cada vez que Dios te está hablando algo conocido, tú estás camino a algo nuevo. Esta palabra comenzará a tomar un carácter profético desde ahora en adelante. Porque yo le estoy hablando a personas que tienen fe. Pero a personas que también muchos necesitan desarrollar aún más su entendimiento. ¿Por qué? Porque necesito conocer las cosas nuevas de Dios y no puedo vivir la vida solo aferrado a los tesoros viejos. Porque en el reino de Dios no hay solo tesoros viejos. Es que volvamos a las sendas antiguas, insisten algunos. Y para ellos las sendas antiguas es solo un corito antiguo, la banda antigua y la forma antigua. Pastor, vuelve a colocarse una corbata bien apretada y vestirse de tal manera. ¿Sabe? Eso es religiosidad. Las sendas antiguas tienen más que ver con una revelación de Dios. Con algo que algún día Dios reveló y sirvió para esa época, ya no sirve para ahora, pero de vez en cuando Dios lo trae de vuelta para, ¡ay, qué tremendo!, para usar lo viejo como una plataforma para lo nuevo. Por eso hay personas aquí, yo quiero hablarle hoy a las personas que llevan más años en el evangelio, a las personas que han vivido todos los cambios en la iglesia. Tú estás aquí porque tú has entendido que lo viejo es necesario para lo nuevo.
Tú has entendido que todo lo que el Chile vivió antes era la plataforma de lo que Dios iba a hacer, y que todo lo que estamos haciendo ahora, aleluya, yo lo creo, es la plataforma de lo que mis hijos van a vivir. Wow. Tesoros viejos y tesoros nuevos. No menosprecies lo viejo. Me carga escuchar a pastores jóvenes a veces que son pero despectivos con lo viejo. Claro, porque nacieron de Hillsong para adelante. Para ellos Planet Shaker ya está pasado de moda. Pero ellos piensan que el evangelio comenzó cuando ellos nacieron. Pero se olvidaron que hay viejos que pagaron el precio. Ayer estábamos en el matrimonio de mi sobrina, en la iglesia de mi padre, y en la iglesia de mi papá delante tienen un calendario pegado y tiene una foto de un anciano. Y yo escuché cuando uno de mis hijos le dice a mi esposa, ¿quién es él? Mi esposa dice, él es el obispo de la corporación de mi papá, el obispo Hernán Letelier. ¿Cuántos años tendrá? El otro día mi papá me dijo, 99 años tiene el obispo Hernán Letelier. Yo quiero contarle algo. Fuimos, cuando con mi esposa nos casamos y nos fuimos a Jucum, estando en Jucum estudiando, teníamos que hacer un viaje. No sé si fue antes o después, antes del viaje a Iquique. Y si estábamos invitados a Iquique a predicar, no teníamos plata. Y el obispo nos invitó, el obispo de la corporación de mi papá nos invitó a su iglesia. Una iglesia muy tradicional. Su iglesia está en la calle Hernán Letelier, en Constitución. La calle donde está su iglesia lleva el nombre de él. Si usted me dice, no, que vamos a estar escuchando a ese viejo, es que si hay alguien a quien yo escuché desde pequeño en la casa de mi papá, hasta las 3 de la mañana eran las historias del obispo. Por eso honro a esos viejos. Él nos invitó a predicar. Y recuerdo que joven, yo tenía 21 años, yo creo 22 años. Invitó a predicar y prediqué en su iglesia. Y el hombre desafiando a la iglesia, un hombre grande así de campo. Recuerdo que hace una ofrenda y nosotros nos vamos a su casa, que era al ladito de la iglesia, y de repente nos llega con un así como un mantel. Nos dice, esta es la ofrenda de hoy. Y nos da toda la ofrenda. Billetes, monedas, nosotros contando las monedas. ¿Sabe? Esa ofrenda nos sostuvo. Dios usó a un viejo, pero un hombre que es honestamente no solo un obispo, es un apóstol. Ese hombre estaba abriendo iglesias hasta ahora, yo creo que hasta hace un par de años. Él iba y él mismo construía con sus propias manos. Él hacía los muros, él edificó iglesias, no sé cuántas iglesias en el sur de Chile, en los lugares así más escondidos, donde tú dices, aquí no va a haber una iglesia. Tuve la oportunidad de conocer una iglesia en un lugar, en un campo, así tú llegabas y decías, es campo, no hay nada alrededor, de repente un bosquecito pequeño, pasaba, pum, una tremenda iglesia. Tú dices, aquí no viene nadie, porque en el Chile si no llega la micro a la esquina, si no hay un metro cerca, la gente no va. En Santiago somos así, hermano. Era el culto, comenzó a llegar gente, llegó un par de ancianos caminando, llegamos caminando y alguien nos dice, ellos caminan 5 kilómetros para poder venir a la iglesia, vienen todos los días, son los primeros en llegar y los últimos en irse. Yo entendí la obra que había hecho este hombre. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que Dios ha usado lo viejo para poder ser la plataforma de lo nuevo. Si yo hoy puedo estar parado aquí predicando, es porque también mis padres pagaron un precio. Si tú puedes estar aquí, es porque a lo mejor otros un día dieron su vida por la causa de Cristo. Hermano, el reino de los cielos es la mezcla entre lo viejo y lo nuevo, pero siempre va lo nuevo al último, porque lo viejo es necesario. Por eso yo les enseño a mis hijos las cosas de antes. Por eso mis hijos, aunque encuentren fome a Danilo Montero, yo les pongo Danilo Montero. Después me cantan una canción y me dicen, cansado de Danilo y de Marcos Witt.
No los puedo tener solo a Planet Shaker y Hillsong. Ellos tienen que conocer. Les poníamos un disco, escucharon una música de adoración de Danilo Montero. Y uno de mis hijos dice, pero esa es la música que escuchaban antes. Nosotros con la Eli nos miramos. Esta es la música con la que rendíamos nuestro corazón a Jesús. Esta es la música con la que tuvimos nuestros mejores tiempos de adoración. Porque debemos aprender a conectar las generaciones. Debemos ser una iglesia que conecte generaciones. Por eso yo no soy siendo joven, no soy pastor solo de jóvenes. Yo quiero que haya gente mayor en la iglesia porque tú eres importante, porque a través de ti Dios está conectando lo de antes con lo de ahora, lo de antes con lo de ahora. ¡Wow! Por eso aquí en la iglesia no solo hay jovencitos, hay abuelos que vienen con sus hijos y que ven a sus nietos aquí dentro de la iglesia. Eso es un reino. 45 minutos, no puede ser, hermano. ¿Cuántos puntos eran? Voy en el 2. 4. Número 3, anote ahí. De lo conocido a lo desconocido. De lo viejo a lo nuevo. De lo conocido a lo desconocido. ¿Cómo entonces entender? Porque Jesús le dice, ¿han entendido estas cosas? ¿Cómo entender lo nuevo? Hay un proceso. Esto lo aprendimos del pastor David Ormachea. Hay un proceso para pasar de la ignorancia al conocimiento. Existe entonces, número 1, la ignorancia desconocida. La ignorancia desconocida es cuando ni siquiera sé lo que ignoro. Y yo no puedo pasar de la ignorancia al conocimiento si no paso al segundo punto, la ignorancia conocida. Anote ahí, ignorancia conocida. Pero pastor, ¿qué es esto? La ignorancia desconocida es que yo ni siquiera sé lo que no sé. Pero la ignorancia conocida es cuando yo me doy cuenta de lo que no sé. Uy, yo no entiendo sobre esto. Pero ese reconocimiento de que tú no entiendes sobre algo te lleva al otro punto. Conocimiento. Por ejemplo, hace años atrás, siendo pastor, habían unos muchachos en la iglesia que venían de estudiar en un seminario teología. Y de repente en las conversaciones que tenían conmigo aparecieron personajes que yo en mi vida había escuchado. Y me comenzaron a hablar de Calvino, me comenzaron a hablar de Arminio, me comenzaron a hablar del calvinismo, del arminianismo, y para mí eso era chino mandarín. Y cuando yo escuché a estos muchachos hablarme sobre eso, yo pasé de la ignorancia desconocida, que es que ni siquiera sabía que ignoraba acerca de eso, a darme cuenta que ignoro sobre eso. Pero por lo menos ya sé en qué área estoy ignorando. No sé si me doy a entender. ¿Qué produjo eso en mí? Querer saber. Y comencé a estudiar, y comencé a leer, y comencé a entender algunos principios del calvinismo, del arminianismo, y comprendí hasta que salté de la ignorancia desconocida a la ignorancia conocida, y de la ignorancia conocida al conocimiento. Pero yo le agrego otro punto, porque de la ignorancia desconocida a la conocida y luego al conocimiento, esto no queda aquí, porque esto es reino. Del conocimiento estás a un paso de la revelación. Así que el reino de Dios no consiste solo en conocimiento intelectual, sino que consiste en revelación. Revelación. La palabra apocalipsis significa revelación. Es quitar el velo. Así como ponerse un velo aquí o estos velos en los teatros, la cortina. No se sabe lo que hay del otro lado hasta que la cortina se abre.
Dios, en otras palabras, no solo quiere que desarrollemos nuestra fe, Dios quiere llevarnos de la ignorancia desconocida a la ignorancia conocida. De la ignorancia conocida al conocimiento, pero del conocimiento prepárate. Dios te quiere llevar a la revelación. La revelación es aquella área donde tú comienzas a entender los misterios de Dios. Es aquella área donde una palabra, vas leyendo la escritura, vas leyendo la escritura, vas leyendo la escritura, la encuentras hasta fome, pero de repente entiendes lo que leíste y eso que entendiste que leíste se transformó en algo revelado para ti. Y la revelación lo que quiere hacer es producir avivamiento en tu vida. Nunca tendrás avivamiento si permaneces en ignorancia. Nunca tendrás avivamiento si permaneces solo en la ignorancia conocida. Nunca tendrás un verdadero avivamiento si adquieres solamente conocimiento. Tú tendrás un avivamiento cuando saltes del conocimiento a lo revelado de Dios. Por eso alguien puede leer Malaquías capítulo 3 verso 10 y sabe que la Biblia dice de que debo entregar mi diezmo, sabe que la Biblia dice de que debo traer mi ofrenda, lo sé, ya conozco, pero aún no lo practico porque no me ha sido revelado. Pero cuando ese conocimiento ahora me es revelado, yo me meto en esa revelación y a pesar de mi crisis financiera, comienzo a entregar mi diezmo, comienzo a ofrendar, comienzo a ser generoso. Sé que la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir, pero lo sé, pero no he pasado a la revelación. Cuando esa palabra me es revelada, esa palabra se hace carne en ti, esa palabra se hace vida en ti. Lo que has escuchado durante 30 años se va a hacer vida en ti cuando pases del conocimiento a lo revelado. Si me ayuda acá, pastor, por favor. Damos la bienvenida al pastor Matías. No hunda la guata, pastor, si todos llegamos igual de vacaciones. Número 4, termino. El peligro de no permanecer en lo revelado. Mi esposa tiene una frase que dice: la mucha luz encandila. Entonces hay un recién convertido aquí que lleva poquito tiempo en la iglesia. Tranquilo, hay cosas que no es necesario entender ahora. Pastor, llevo poquito tiempo. ¿Qué libro de la Biblia puedo leer? Apocalipsis, hermano. No lea Apocalipsis porque Apocalipsis te va a encandilar. ¿Cuántos creen que la luz es necesaria? Sí, pero hay una luz que es tan fuerte y tan de repente que pum, te hace daño, te encandila. El apóstol Pablo quedó ciego producto de la luz de Cristo. Cae al piso y pum. Fue tanta la luz que llegó a quedar ciego. La mucha luz y de repente encandila. Quiero decirte algo, a ver si recibe esta palabra. Dios sabe cómo llevarte de la ignorancia a la revelación. No me escuchó. Dios sabe cómo llevarte de la ignorancia a la revelación. No temas al proceso. Dios sabe cómo hacerlo. No temas al proceso porque Dios no te va a poner un foco de este volado en tus ojos. Él no quiere encandilarte. Él quiere que sientas que la luz va siendo necesaria. Por eso termino con esto. Hay un peligro en no permanecer en lo revelado. Si buscamos por favor el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 12. Hebreos 5:12. Aquí está el peligro en no permanecer en lo revelado. Mire lo que dice la escritura. Yo quiero que no te sientas hoy mal con esto, pero yo sí quiero que nos sintamos desafiados por el Señor. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, desde los 8 años escuchando palabras, más de 4,000 mensajes, toda la vida evangélico, esta palabra es para mí. Debiendo ser ya, ¿qué deberíamos ser ya, Templo Chile? Maestros después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tal, en otra palabra, habéis decrecido de tal manera
que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La razón de esa falta de crecimiento está en el verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El peligro de no permanecer en lo revelado cuando dejo de oír. Llevo tantos años en el evangelio que el pastor Juan predica del hijo pródigo. El hijo pródigo. Ya me lo sé de memoria, el hijo pródigo. Predícate algo revelado. Pero tú sabías que predicando el hijo pródigo, Dios te puede volver a cautivar. Pero nos hacemos tardos para oír. Y cuando dejo de oír, dejo de crecer. Y no solo dejo de crecer, comienzo a decrecer, a volver a achicarme, al punto que vuelvo a necesitar escuchar las primeras palabras. Al punto que ya después de haber podido comer asado, ahora vuelvo a necesitar lechecita, porque un poquito de algo sólido me hace mal. Esa es la razón principal del decrecimiento, la falta de oír la palabra. Aquí aparece un término, el término rudimento. Rudimento es un elemento primitivo. Habla de un elemento primitivo. Habla de un principio básico basado en conocimiento muy sencillo. En nuestro lenguaje hace referencia a embrión. Fíjate, la palabra rudimento hace referencia al término embrión o un estado inicial primordial. En el ámbito científico se considera rudimento a aquello que no está desarrollado o está imperfectamente desarrollado. En el ámbito filosófico es considerado como los estudios primarios. En la cocina se considera rudimento a todos los elementos o ingredientes que se van a integrar para obtener una rica comida, lo que se integra primero. En las escrituras la palabra rudimento es una palabra griega que hace referencia a los elementos o los procesos primarios o prácticas iniciales que son necesarias para el inicio de la vida espiritual de todo hijo de Dios. En otras palabras, cuando no permanezco en lo revelado, ¿sabe cuál es el peligro? Volver a la ignorancia. Se le echó a perder la tele a mi papá en la casa, una tele nueva, se le echó a perder. Y yo en broma le digo a mi papá, pero arréglela. Cuando yo era chico, mi papá arreglaba teles, pero esas teles de aquellos años. Sí, así era la tele para acá, pero para atrás era así. ¿Se acuerda o no? La casa estaba llena de teles, de radios. Entonces yo en broma, pero papi, arréglela. No, me dice. Estas cosas vienen con circuitos distintos. Las teles antes eran así, ya sabes. Pero muchos hoy podrían arreglar aparatos modernos y vienen a lo mejor de haber aprendido a arreglar aquellas teles. Pero ¿qué necesitaron hacer durante todos estos años? Permanecer en lo revelado. Pero si tú no permaneces, te quedaste pegado atrás. Y hoy, si tuvieras que aprender, tendrías que aprender de cero. En otras palabras, cada domingo Dios nos da una palabra revelada. ¿Y qué tenemos que hacer durante la semana? Permanecer en esa palabra, seguir oyendo la voz de Dios, seguir orando al Señor. Señor, quiero creer en esa palabra, quiero creer en esa palabra. Y tú estás ahí desarrollando esa palabra, porque si no permaneces en lo revelado, vas a decrecer al punto de volver a necesitar rudimentos. Y por último, las bendiciones de entender la revelación. Número 1, libertad. Porque cuando la palabra se te es revelada, tú eres libre. Pastor, estoy atado, mi vida está atada, mi matrimonio está amarrado. Vamos a la iglesia, amamos a... ¿Sabe cuántos matrimonios de muchachos que aman a Dios hemos tenido que ministrar? Porque no hay un problema de fe, hay un problema de entendimiento. ¿Y sabe qué hace el Señor? Trae revelación.
Y la revelación trae libertad. La revelación trae salvación. Alguien dice amén. Diga los últimos amenes que le quedan. La revelación trae crecimiento. La revelación trae prosperidad en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos queremos permanecer en lo revelado? Póngase de pie, por favor. La pregunta es la misma. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Me encanta la respuesta de los discípulos. Sí, Señor. Cierre tus ojos un momento. Yo quiero orar. Y quiero orar para que Dios comience a traer revelación. ¿Sabe? Yo quiero orar aquí hoy por aquellos que quieren dejar la ignorancia. Por aquellos que sienten que están en tinieblas en alguna área de su vida. Y dicen, pastor, yo reconozco que mi economía está en tinieblas y yo necesito luz de Dios. Necesito la revelación del Señor. Reconozco, pastor, que mi matrimonio está en una crisis. Amamos a Dios, venimos a la iglesia, tenemos la misma fe, pero algo no está bien. Yo voy a orar para que Dios traiga revelación sobre tu matrimonio. Pastor, mis hijos están en la droga, mis hijos están descarriados, ¿qué puedo hacer? Voy a orar para que Dios nos traiga la revelación de lo que debemos hacer como papás, como mamás. Yo quiero orar hoy en especial por aquellos que dicen, yo reconozco hoy, pastor, que estoy en la ignorancia desconocida, pero yo quiero entender la revelación del Señor. Si hay alguien así, por favor, quiero que ahí levante su mano donde está. Número 2, quiero orar por aquellos también que dicen, pastor, hoy me di cuenta que salí de la ignorancia desconocida, pero que estoy en la ignorancia conocida. En aquel momento donde me estoy dando cuenta de lo que no sé, de lo que ignoro a pesar de todos los años, lo ignoro, pero quiero aprender. Yo quiero que ahí donde estás levante tu mano. Yo quiero orar por aquellos que dicen, no, yo ya salí de la ignorancia desconocida, de la conocida. Yo soy un hombre que conoce, pero sabe, pastor, es que este conocimiento como que no me produce nada. Conozco Biblia, conozco palabras, he leído libros, crecí en la iglesia, conozco el tejemaneje, como decimos, pero me falta algo. Y yo quiero decirte, te falta revelación. Y yo voy a orar para que Dios te revele aquellas cosas que solo Él puede revelar. Levanta tu mano ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, soy un convencido de que no basta con la fe, sino que necesitamos el conocimiento. No basta con la fe, necesitamos el entendimiento. Pero tampoco basta con el simple conocimiento, necesitamos la revelación de tu palabra. Y hoy levantamos nuestras manos y reconocemos que estamos parados aún lejos de lo revelado. Pero yo quiero orar para que los años que nos restan del Evangelio, los años que nos faltan por vivir del Evangelio, ya no lo vamos a vivir como siempre pensamos que era, porque tú traes lo viejo para revelar lo nuevo. Porque en el reino no hay solo un tipo de tesoro, hay tesoros viejos y tesoros nuevos. Atesoramos lo pasado, lo traemos al presente para que sea la plataforma de lo nuevo. Trae lo nuevo sobre tu iglesia. Matrimonios que están aquí, escúchenme, Dios quiere revelarles cosas nuevas. Porque tú no puedes vivir parado en los tesoros viejos de tus padres. Dios dice, aquí mis tesoros nuevos sobre ti. Yo no sé si esta palabra es para alguien, yo quiero que la reciba. Hay personas aquí que dicen, yo, pastor, si usted supiera como yo era antes, era un hombre malvado, era así. Pero Dios dice, ya no vivas parado en tu pasado, porque tu pasado es simplemente parte de tu historia. Hoy te revelo lo nuevo para ti. Ya no vivirás como el viejo hombre, vivirás como el hombre nuevo. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Yo siento que Dios está, a medida de esta oración, comenzando a hacer una obra nueva en tu vida. No se trata de cambio de iglesia, no se trata de cambio de religión, no, esto se trata de reino, el reino revelado a tu vida.
Por eso Jesús se para después de tanto tiempo de estar con los discípulos y dice: hey, tengo una preocupación. No me preocupa lo que creen, me preocupa lo que han entendido. Fue tan fuerte esa preocupación de Jesús que aun cuando resucita, está aproximadamente 40 días con sus discípulos hablándoles acerca del reino. Porque Él sabía que aquí lo importante no era solo lo que creían, sino que Él no quería subir al Padre. Qué tremendo. Él no quería volver al Padre sin antes asegurarse que sus discípulos entendieran el mensaje. Señor, y hoy oramos y te decimos: gracias, Señor, por asegurarte de que entendamos el mensaje. Porque cuando un hombre como Pedro entiende el mensaje, ese mismo hombre que estaba llorando por haber negado a Jesús, ese mismo hombre que en una depresión profunda había vuelto a la pesca, ahora camina y su sombra sana a los enfermos. El poder de lo revelado. Yo no sé si hay alguien que está recibiendo esta palabra y la está comprendiendo, pero yo quiero decirte: ese es el poder de lo revelado. Ese es el poder del entendimiento. El entendimiento te lleva a creer que aún cosas imposibles pueden ejecutarse a través de ti. Así que hasta ahora la fe ha estado limitada, pero ahora que te es revelada la palabra, crees más que antes. Por eso hay personas aquí hoy que llegaron sin creer y se van a ir creyendo. Aleluya, yo lo declaro. Estoy hablando de alguna área de tu vida. Llegaste aquí diciendo: no, yo no sé si Dios lo va a hacer, no sé si Dios lo podrá hacer, no sé si Dios lo haría. Pero tú te vas aquí diciendo: lo he entendido, Dios lo va a hacer. Alguien me sigue en la oración: Dios lo va a hacer, porque he entendido que Dios lo va a hacer. Aleluya, gracias, Señor. Gracias por cada palabra recibida hasta ahora. Gracias, Señor, por cada luz que has traído a nuestra vida. Gracias, porque si hay alguien que sabe, eres tú, cómo llevarnos de la ignorancia a lo revelado. Trae revelación. Año 2018, un año de mayor revelación de tu palabra. Por eso hay gente aquí, aleluya, que está sintiendo comezón de oír la palabra. Por eso hay personas aquí que están diciendo: pastor, queremos estudiar, pastor, quiero aprender, porque algo en ti se está forjando, porque para que crezca Cristo en ti y se desarrolle, es necesario desarrollar el entendimiento. Por eso hay personas aquí que en su vida habían leído un libro, pero este año van a salir, van a comprarse un buen libro. Van a decir: yo quiero comenzar a aprender, quiero comenzar a leer. Llevo 30 años en el evangelio, pero hay cosas que no entiendo. Aquellas cosas que no entiendo, buscaré luz a través de eso y voy a entenderla. Y no terminaré el 2018 en ignorancia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya.